Buenas noches, amigos. Nos toca la lectura 30-21 de marzo 13 de 1932. La prisionera y el prisionero divino. La Virgen, anunciadora, mensajera, conductora del reino de la divina voluntad. Quien vive en la divina voluntad forma la creación parlante. Mi abandono en el fiat continúa, pero siento a lo vivo mi pobreza extrema, mi nulidad, el dolor continuo de las privaciones de mi dulce Jesús. Si no fuera por su querer divino que me sostiene y que frecuentemente me hermana con el cielo, de modo que me infunde nueva vida, yo no habría podido seguir adelante sin aquel que frecuentemente se desaparece, se esconde, y yo quedo sobre la hoguera del amor a esperarlo, que me consume lentamente y entonces repite su breve visita cuando llego a los extremos. Pensaba entre mí, Jesús me ha aprisionado y atado con cadenas, y que no hay peligro que se puedan romper. Soy en realidad la pobre prisionera. Oh, cómo quisiera a mi mamá celestial en mi compañía, a fin de que bajo su guía pudiera vivir como se necesita vivir en la divina voluntad. Pero mientras esto pensaba, mi dulce Jesús ha repetido su breve visita y todo ternura me ha dicho: mi querida prisionera, cómo estoy contento porque te he aprisionado y atado, porque mis ataduras y mis cadenas dicen que mi amor, solo por tenerte a mi disposición, ha usado ataduras y cadenas para volverte prisionera solo para mí. Pero, ¿sabes? El amor quiere quien lo iguale. Si te he hecho prisionera, primero me he hecho prisionero yo por ti en tu propio corazón. Y no queriendo estar solo, te hice prisionera, en modo de poder decir, somos dos prisioneros que el uno no sabe estar sin el otro. Bueno, estos son los modos de Jesús, ¿no? O sea, primero, la quiere para él solo. Pero, bueno, esto lo podríamos hacer extensivo a todos. O sea, Él quisiera que todos estuviéramos total y absolutamente con Él. Por eso es que nos pide el desapego total, es el abandono, en fin. Pero lo que es maravilloso es que antes de que nos lo pida, Él se hace prisionero en nosotros. Claro, en Luisa, bueno, Luisa lo había aceptado, Luisa estaba totalmente de acuerdo y conforme con eso. Nosotros no lo hemos percibido y no lo hemos aceptado. Jesús nos ha estado llamando desde siempre, pero nosotros siempre hemos querido hacer nuestra voluntad. Hemos vivido de acuerdo a nuestra voluntad. Hemos forjado nuestra vida haciendo nuestra voluntad, lo que nuestra voluntad quiere. El gozo, el placer, el logro, el estudio, el esfuerzo, la diversión que mi voluntad quiere. Y de ese llamado continuo de Jesús que nos ha ido haciendo desde siempre, lo hemos ignorado y en la actualidad prácticamente ya no tenemos conciencia de él. Por eso es que nos cuesta tantísimo trabajo el aceptar que nos quiere totalmente ensimismados en él. Y pensamos que eso es como una esclavitud y no nos damos cuenta de que en realidad es la libertad completa, total, porque Él se ha dado totalmente a nosotros y quisiera estar total y absolutamente fundido con nosotros. Un Jesús para cada uno de nosotros, solo, sin compartirlo con nadie. Y esa es la mayor libertad que puede existir, porque nos podríamos espaciar en todo el universo que Él contiene.
Así que bueno, esto es el punto que él está diciendo a Luisa, pero que se vuelve extensivo para todo aquel que realmente quiere llegar a vivir ensimismado en él. Dice, no queriendo estar solo, él hace prisionero a la criatura, en este caso a Luisa, ¿sí? En fin, en Luisa era estrictamente necesario que llegara a este punto, porque en Luisa se iba a dar el primer extensión de este reino, la primera criatura salida de pecado original que lo iba a tener. Entonces para ella era estrictamente necesario. Para todos los demás, los que venimos detrás de Luisa, bueno, puede ser que queramos, que no queramos, que lo logremos de alguna manera. En fin, eso ya depende de cada uno de nosotros. Así que dependerá de qué tanto queremos a Jesús, de qué tanto Jesús queremos en nosotros y de qué tanta vida de divina voluntad queremos alcanzar. Continúa Jesús y dice, así podremos preparar el reino de mi divina voluntad. Bueno, esto es para Luisa. O sea, ella junto con Jesús estaban elaborando el establecimiento del reino ya que se pudiera extender a todas las criaturas. Por eso es que era sumamente necesario el que Luisa lo hiciera completo. Entonces continúa y dice, las obras hechas a solas no son agradables. La compañía las vuelve agradables, empuja al trabajo, endulza el sacrificio y forma las obras más bellas. Y al verte llamar a nuestra Mamá Celestial como tu guía, tu prisionero Jesús ha exultado de alegría al tener su dulce compañía en nuestro trabajo. Tú debes saber que fue ella, la verdadera y celestial prisionera de mi divina voluntad. Así que conoce todos los secretos, los caminos, posee las llaves de su reino. Es más, cada acto que hacía la reina prisionera preparaba en su acto el puesto para recibir los actos de la criatura hechos en la divina voluntad. Oh, cómo la soberana celestial está a la expectativa y muy atenta para ver si la criatura obra en mi fiat, para tomar con sus manos maternas estos actos y encerrarlos en los suyos, como prendas de que se quiere el reino de la divina voluntad sobre la tierra. Repito, esto es para Luisa, pero si nos fijamos, o sea, no dijo que eran los actos exclusivos de Luisa, sino de cualquier criatura que quiera vivir en la divina voluntad. La Virgen va a tomar esos actos que se hagan, o sea, por la criatura, y los va a incorporar en los suyos, ¿sí? O sea, los va a poner junto con sus actos para darles el valor de los actos de ella. Dice, como prendas de que se quiere el reino de la divina voluntad sobre la tierra, para Luisa, pero como prendas de que se quiere el reino de la divina voluntad en nuestra alma, en nuestra persona, así que como extensión de ese reino. Dice así que este reino fue ya formado por mí y por la celestial Señora. Ya existe, solo que se debe dar a las criaturas. Para darlo es necesario conocerlo. Y como ella es la criatura más santa, más grande y que no conoció otro reino que el de mi divina voluntad, ocupa el primer lugar en ella. Y por derecho la celestial reina será la anunciadora, la mensajera, la conductora de un reino tan santo. Por eso ruégale, invócala,
y ella te servirá de guía, de maestra, y con amor todo materno recibirá todos tus actos y los encerrará en los suyos, y te dirá: los actos de mi hija son como los actos de su mamá. Por eso pueden estar con los míos para duplicar el derecho de las criaturas, para que se les dé el reino de la divina voluntad. La Virgen es la encargada de llevarnos, de motivarnos, de hacer que vayamos marchando siempre hacia su Hijo, hacia Jesús, y que en todos nuestros actos vayamos encerrando la divina voluntad en ellos. Y para eso va a poner nuestros actos hechos en la divina voluntad, los va a tomar y los va a unir a los suyos. ¿Y qué significa eso? Bueno, significa que les va a dar el valor de los actos de ella. Así que los actos nuestros, ya con todo el valor que llevan por ser hechos en la divina voluntad, ahora adquieren también el valor de los actos de nuestra Madre Santísima. ¡Qué maravilla!, ¿no les parece? En fin. Y dice, y Dios al ver estos actos se sentirá movido a darlo por aquel amor que tuvo en la creación, que todo lo creó para hacer que su voluntad se hiciera como en el cielo, así en la tierra, y que cada criatura fuera un reino de su voluntad para que tuviera su total dominio. Por eso, siempre adelante en el obrar y vivir en el fiat supremo. Después de esto, mi mente se perdía en el querer divino, y mi dulce Jesús ha agregado: el alma que entra en mi voluntad se convierte en luz, y todos sus actos, sin perder nada de su diversidad, de su naturaleza y de lo que son en sí mismos, son vivificados y animados por la luz. Así que cada acto, si bien distintos entre ellos, tienen por vida la luz de mi fiat, y él se deleita ahora en formar con su vida de luz el pensamiento, la palabra, la obra, el paso, y así de lo demás. Y el alma como cielo primero, animado por el fiat, forma con sus actos el sol, las estrellas, el mar que siempre murmura, el viento que gime, que habla, que ulula, que silba, que acaricia y que forma sus refrigerios de luz divina a su Creador, a sí misma, y desciende hasta lo bajo de las criaturas, y como la luz es fecunda y tiene la virtud que por sí misma se expande por todas partes, forma las más bellas floraciones, pero toda investida de luz. ¿Qué nos dijo aquí en esto? Bueno, lo primero, o sea, el alma se convierte en luz en el momento que entra en la divina voluntad. Y lógicamente ahora todos los actos de esa criatura, o sea, por ser hechos en esta divina voluntad, vienen vivificados y animados por la luz. Entonces, no importa qué acto hayamos hecho, si fue un paso, un latido, una palabra, un pensamiento, no importa. Todos llevan la vida, ¿sí? De la luz, la vida del fiat divino. Y eso es lo que convierte nuestros actos en actos divinos. Y ahora el fiat divino se deleita, dice, en formar con su vida de luz. Forma los actos nuestros, pensamientos, palabras, latidos, pasos, cualquier acto que hagamos, ¿sí? Y con eso va formando como una creación. Y esto es lo que se va poniendo en la criatura, en el alma de la criatura. Y dice, forma con los actos es las estrellas,
Bueno, el alma sería el cielo. Forma las estrellas, el mar que siempre murmura, el viento que gime. O sea, toda la creación se va formando por medio de los actos de esa persona y van quedando en el alma de ella, ¿sí? O sea que es, y de ahí no solo queda con ella, no solo es un acto para Dios, sino que se extiende a todas las criaturas. O sea, como en la infinitud de la divina voluntad se extienden a todos. Y eso tiene la virtud de expandir todo lo que contiene en todas las almas, no importa los tiempos en que hayan vivido. Claro, se necesita entender que está sujeto o supeditado a si las criaturas lo aceptan, no es una imposición. ¿Sí? Entonces, toda esa creación que se forma en el alma por medio de los actos, que se forma la vida de la luz en ella, se puede extender hacia todas las demás criaturas, ¿sí? Así que bueno, es enorme lo que nos está diciendo. Dice, he aquí que mi divina voluntad repite su amada creación en el alma que vive en su luz. Es más bella aún, porque si la creación es muda, y si habla elocuentemente siempre en su mudo lenguaje, por el contrario, la creación que forma en el alma es toda parlante. Habla el sol de sus obras, el mar de sus pensamientos, el viento de sus palabras, el pisar de sus pasos, que conforme camina, deja las flores de sus virtudes y todo lo que hace. Hablan con estrellas brillantes, como estrellas brillantes, que con su destello ruegan, aman, alaban, bendicen, reparan y agradecen continuamente, sin jamás detenerse, a aquel Fiat Supremo que con tanto amor se deleita de formar en ellos la bella creación parlante, animada toda de su luz divina. O sea, esto también es importante entenderlo. El acto hecho en la divina voluntad con esta creación, con esta luz, con esos actos del fiat divino en ellos, o sea, hacen todo, aman, alaban, reparan, bendicen, o sea, agradecen, en fin, es un acto completo donde Dios recibe todo lo que ha querido recibir. No es así necesario el poner una especificación así en punto para decir es que yo quiero hacer este acto para amar, o yo quiero hacer este acto para alabar, o para bendecir, o para reparar, sino que el acto es completo, por lo tanto Dios lo recibe completo para todo y lo toma como Él quiere tomarlo, no importa, o lo puede tomar como en totalidad, como amor, como alabanza, como gloria, como todo. Dice, por eso no es maravilla si tu Jesús forma su continua morada en medio de esta creación hablante que me forma mi divina voluntad. Sería más maravilla si yo no estuviera en ella, porque faltaría el Señor, el Rey que con tanto amor se la ha formado. ¿Para qué formarla si yo no debiera morar dentro y gozarme mi agradable creación parlante? Mucho más que en esta creación parlante hay siempre que hacer, siempre que agregar. Cada acto suyo es una voz de más que adquiere y que con la elocuencia me habla de mi amor y de su amor. Y yo debo escucharla. Y no solo esto, sino quiero gozarme sus gustos que ella me da. Claro, todo esto es para él. Recordemos,
Toda la creación externa, el universo es para nosotros, pero nosotros somos para Él. Y por lo tanto, esa creación que le tiene que formar en nuestro interior es infinitamente más grande que la creación externa, porque esa creación es para Dios, no para el hombre nada más, sino para Dios. Y se me agrada tanto que los suspiro, y por eso no puedo ponerlos aparte. Además, hay siempre que dar y siempre que tomar. Por eso no puedo dejarla ni siquiera un instante sin mí. A lo más, ahora hablo y ahora hago silencio. Ahora me hago sentir y ahora me estoy escondido. Pero dejar a quien vive en mi divina voluntad no puedo. Por eso estás segura que hasta en tanto tú no salgas de ella, tu Jesús no te deja. Estará siempre contigo y tú estarás siempre conmigo. Fin de la lectura 21. Ahora vamos a la 3022, de marzo 20 de 1932. Dice 3 condiciones necesarias para obtener el reino de la divina voluntad. ¿Cómo todos viven en la divina voluntad? Modo diverso de vivir. Se estaba pensando en la divina voluntad y decía entre mí, si nuestro Señor ama tanto el hacer conocer un querer tan santo y quiere que reine en medio a las criaturas, ¿por qué entonces quiere que se ruegue para obtenerlo? Mientras que una vez que lo quiere lo puede dar, incluso sin tanto pedirlo. Y mi dulce Jesús, sorprendiéndome, me ha dicho, hija mía, el conocer mi divina voluntad es la cosa más grande que yo puedo dar y la criatura puede recibir. Y por su reinar es la confirmación de su gran don y el desarrollo de su voluntad conocida. Por eso es necesario pedirlo. Con pedirlo se dispone, forma en sí la morada real para recibirlo. Con pedirlo adquiere el amor para amarlo. Adquiere las dotes de sacrificio que se requieren para poseerlo y conforme se pide, el querer humano pierde su terreno, se debilita, pierde la fuerza y se dispone a recibir el dominio del querer supremo. Y Dios, viendo que le ruegan, se dispone a darlo. Entonces, el conocer las verdades de la divina voluntad son la cosa más grande que Dios nos puede dar. Claro, en cada verdad no es solamente el conocimiento de lo que esa verdad contiene, sino que en cada verdad Él comunica los bienes que contiene dicha verdad. Claro, esto es cuando se pasa como naturaleza, no nada más como conocimiento. Pero de todas maneras, Dios no nos puede dar otra cosa más grande que verdades, porque se está dando Él mismo. Una verdad es un conocimiento de algo, de algún atributo de Él. Y ese atributo se difunde en el alma que recibe el conocimiento. Así que cada vez que nosotros tenemos una verdad y que la hacemos vida, que la pasamos como vida, estamos teniendo en nosotros esos bienes, esos atributos, esos actos de la divinidad en nosotros ya como naturaleza. Es increíble lo que nos está hablando. Entonces, ¿cuántas verdades conocemos? O sea, hechas ya como vida, es cuántas partes, cuántos, no sé si la palabra partes, pero cuánto de Jesús estamos teniendo en nosotros
para llevarlo a ser vida junto con nosotros, con nuestra vida. Y dice, por eso es necesario el pedirlo. ¿Sí? Si no conocemos, si no lo amamos, no lo ansiamos, por eso es que no lo pediríamos. Pero al pedirlo, es que nos estamos disponiendo prácticamente a aceptarlo, a tenerlo como vida nuestra, y le formamos ese lugar para que Él esté en nosotros, en nuestro interior. ¿Sí? Y eso, o sea, definitivamente se requiere el sacrificio. No hay forma de no sacrificarse porque es una renuncia total a lo nuestro, ¿sí? Pero el hecho de estar pidiendo esto, de estar deseándolo, ahí se adquiere el amor para amarlo y el sacrificio para que se requiere para poderlo llegar a poseer. O sea que ni siquiera es nuestro el esfuerzo, sino que en la medida que nos vamos disponiendo, es en la medida en que nuestro Señor nos va dando todo lo necesario para poderlo adquirir. Dice, se necesitan las disposiciones de ambas partes para dar nuestros dones celestiales. ¿Cuántos dones queremos dar? Pero como no son pedidos, nos retenemos en nosotros mismos, esperando darlos cuando sean pedidos. El pedir es como si se abriera el comercio entre el Creador y la criatura. Si no se pide, el comercio está cerrado y nuestros dones celestiales no descienden para ponerse en giro sobre la faz de la tierra. Por eso la primera necesidad indispensable para obtener el reino de la divina voluntad es pedirlo, con plegarias incesantes, porque conforme se pide, así nos llegan las cartitas, ahora de premuras, ahora de súplicas, ahora de acuerdo, que quieren hacer con nuestra voluntad hasta que llegue la última carta del acuerdo final. O sea que es necesario estar pidiendo este reino. Entonces esa es la primera necesidad, pedirlo. Ahora, segunda necesidad, más indispensable que la primera para obtener este reino, es necesario saber que se puede tener. ¿Quién puede pensar en un bien, desearlo, amarlo, si no sabe que lo puede obtener? Ninguno. Si los antiguos no hubieran conocido que debía venir el futuro Redentor, ninguno lo habría pensado, ni pedido, ni esperado. ¿Sí? No hubieran esperado la salvación, porque la salvación, la santidad de aquellos tiempos, estaba fijada, concentrada en el futuro Salvador celestial. Fuera de esto, no se podía esperar ningún bien. Conocer que se puede tener un bien forma la sustancia, la vida, el alimento de aquel bien en la criatura. He aquí el porqué los tantos conocimientos sobre mi voluntad que te he manifestado, a fin de que se pueda conocer que pueden tener el reino de mi voluntad. Cuando se conoce que un bien se puede tener, se usan las artes, las industrias y se empeñan los medios para obtener el intento. Aunque se conociera un bien, pero si no tenemos la seguridad de que nos lo quieren dar, la seguridad de que lo podemos adquirir, inútilmente estaríamos deseándolo. Cuando mucho podríamos envidiarlo, pero desearlo, tener esa esperanza de poderlo obtener, definitivamente no. Entonces la segunda necesidad es esta.
Entonces, primera necesidad, conocerlo y pedirlo. Conocerlo y pedirlo. La segunda necesidad, saber, estar convencidos de que nos lo quieren dar. O sea, estamos convencidos de que Dios nos lo va a dar. ¿Sí? Y ahora, el tercer medio necesario es conocer que Dios quiere dar este reino, que va junto con pegado con el segundo, porque es el hecho de conocer que se puede tener un bien va junto con pegado de que ese bien nos lo quiere dar y nos lo quiere dar el que lo posee, y el que lo posee es Dios. Entonces, el tercer medio necesario es conocer que Dios quiere dar este reino. Esto pone los fundamentos, la esperanza cierta para obtenerlo y forma los últimos preparativos para recibir el reino de mi divina voluntad. Un bien que se quiere y suspira, saber que quien lo puede dar ya lo quiere dar, se puede llamar el último golpe de gracia y acto final para obtener lo que se quiere. En efecto, si yo no te hubiera manifestado que puedo dar y quiero dar mi voluntad divina, dominadora y reinante en medio a las criaturas, tú habrías sido indiferente, como todos los demás, a un bien tan grande. Así que tu interés, tus plegarias han sido efectos y partos de lo que has conocido. Y yo mismo, cuando vine sobre la tierra, los 30 años de mi vida oculta, se puede decir que aparentemente no hice bien a ninguno, ni siquiera uno me conoció. Estaba en medio a ellos inobservado. Todo el bien se desarrollaba entre yo y el Padre Celestial, mi celestial Madre y el amado San José, porque sabían quién era yo. Todos nosotros, nada. En cambio, cuando salí de mi ocultamiento y abiertamente me hice conocer, diciendo que era propiamente yo el Mesías prometido, su Redentor y Salvador, y si bien con hacerme conocer me atraje calumnias, persecuciones, contradicciones, ira, odio, odio de los hebreos, ¿sí? Y la misma pasión y muerte, todos estos males que como lluvia tupida llovían sobre mí, tuvo origen porque yo, haciéndome conocer, afirmaba lo que yo era en realidad, el Verbo eterno descendido del cielo para salvarlos. Tan es verdad que mientras estuve en la casa de Nazaret, no conociendo quién fuera, ninguno me dijo nada, ni me calumniaron, ni me hicieron algún mal. En cuanto me develé, todos los males me llovieron encima. Pero el hacerme conocer era necesario. De otra manera habría regresado al cielo sin cumplir la finalidad por la cual vine a la tierra. En cambio, con el hacerme conocer, a pesar que me atrajo tantos males, en medio a esta vorágine de males formé a mis apóstoles. Anuncié el Evangelio, obré prodigios, y mi conocimiento instigó a mis enemigos a hacerme sufrir tantas penas hasta darme la muerte de cruz. Pero obtuve mi intento, que muchos me conocieran en medio a tantos que no quisieron hacerlo, y de cumplir mi redención. Yo lo sabía, que con hacerme conocer, la perfidia y soberbia de los hebreos me habrían hecho tanto, pero era necesario hacerme conocer, porque una persona, un bien si no se conoce, no es portador de vida ni de bien. El bien
la verdad no conocidos, queda obstaculizados en sí mismos, sin fecundidad, como tantas madres estériles que termina con ellas su generación. Ve entonces cómo es necesario que se conozca que puedo dar el reino de mi voluntad y que quiero darlo. Esto es fundamental. Necesitamos entender que para poder motivar a las personas a que se animen a conocer esto, que se animen a vivirlo, es necesario hacer conocer el bien inmenso que esto trae. No podemos empezar por el sacrificio, no podemos empezar por la renuncia. ¿Por qué? Porque eso, sin conocer el bien que nos viene, sin conocer lo que vamos a obtener con esto, sin conocer las inmensas verdades de la divina voluntad, pedirnos que renunciemos a todo lo nuestro es casi un absurdo. Primero necesitamos conocer, necesitamos amar, enamorarnos de Jesús, enamorarnos del reino, enamorarnos de todo lo que contiene este reino, enamorarnos de lo que podemos obtener para darle al Señor. Y una vez conocido, ahora podremos aceptar con toda facilidad los sufrimientos que nos quieran dar para lograr eso. ¿Sí? Entonces dice, puedo decir que hay la misma necesidad como aquella de hacer conocer que yo era el Hijo de Dios que vino sobre la tierra. Es también verdad que muchos al conocer esto repetirán lo que me hicieron cuando hice conocer que yo era el suspirado Mesías. Calumnias, contradicciones, dudas, sospechas, desprecios, como ya lo han hecho en cuanto se inició la impresión con la que se iniciaba a dar a conocer mi divina voluntad. Pero esta no es la causa principal. Es el bien que, poseyendo la fuerza que hiere al mal, las criaturas, el infierno, sintiéndose heridos, se arman contra el bien y quisieran aniquilar el bien y a aquella o a aquel que quiere hacer conocer el bien. Pero a pesar de todo lo que han querido hacer al principio del querer nacer el conocimiento de mi voluntad y que quiere reinar, que la han como sofocado, sin embargo ha dado sus primeros pasos, y lo que no creían algunos, otros lo han creído. Los primeros pasos llamarán a los segundos, a los terceros, y así poco a poco, a pesar que no faltará aquellos que suscitarán contradicciones y dudas. Pero es de absoluta necesidad que se conozca mi divina voluntad, que puedo darla y quiero darla. Esos son los puntos. De absoluta necesidad que se conozca mi divina voluntad, que puedo y quiero darla. Estas son condiciones que sin ellas Dios no puede dar lo que quiere dar y la criatura no puede recibir. Por eso ruega y no des marcha atrás en hacer conocer mi divina voluntad. El tiempo, las circunstancias, las cosas, las personas cambian. No son siempre las mismas. Por eso, lo que no se obtiene hoy se podrá obtener mañana, y será para confusión de quien ha sofocado un bien tan grande. Pero mi voluntad triunfará y tendrá su reino sobre la tierra. Después continuaba pensando en la divina voluntad y toda me abandonaba en sus brazos divinos. Y mi amado Jesús ha agregado, hija buena, tú debes saber que mi divina voluntad posee y contiene dentro de sí todo, todas las alegrías, todas las bellezas de ella, todo sale
y de ella todo sale, y sin perder nada, todo contiene en sí. Se puede decir que lleva a todos y todo en su regazo inmenso de luz. Así que todos viven en ella. Con esta diferencia, que quien con toda su voluntad quiere vivir en ella y se hace dominar por su dominio, vive como hija, y como hija es constituida heredera de las alegrías, de las bellezas, de los bienes de su madre, de modo que esta Madre Divina está toda atenta a embellecer, enriquecer y hacer gozar a su hija. En cambio, quien quiere vivir de voluntad humana y no se hace dominar por su dominio, vive en esta santa voluntad, pero vive como hija, pero no vive como hija, sino como extraña. Y todas las alegrías se convierten para la criatura en amargura, las riquezas en pobreza, las bellezas en fealdad, porque viviendo como extraña vive como apartada de los bienes que mi divina voluntad posee, y justamente merece que nada posea de bien. Su querer humano que la domina le da lo que tiene, pasiones, debilidades, miserias. Nada huye de mi divina voluntad, ni siquiera el infierno. Ojo con esto lo hemos repetido cantidad de veces. Todo está dentro de la divina voluntad. No puede haber nada fuera de la divina voluntad, ni siquiera el infierno, el demonio, los condenados, porque si hubiera algo fuera de la divina voluntad, Dios ya no sería infinito, no abarcaría ese lugar y por lo tanto Dios dejaría de ser Dios. Entonces nada huye de mi divina voluntad, ni siquiera el infierno, ¿sí? Bueno, continúa y dice, ahora en aquellas tétricas prisiones del infierno, las alegrías, la felicidad, las bienaventuranzas de mi divina voluntad se convierten en penas y tormentos eternos. Por eso el vivir en mi voluntad no es nuevo como algunos creen. Todos viven en ella, buenos y malos. Si se quiere decir nuevo, es el modo de vivir. Quien la reconoce como acto continuo de vida, quien le da el dominio en todos sus actos, porque el vivir en ella es la santidad de cada instante que recibe la criatura. Se puede decir que crece continuamente en santidad, pero santidad dada por mi voluntad, crecida junto con ella. Así que siente por vida más a mi voluntad que a su misma vida. En cambio, quien no vive en ella, a pesar de que está dentro, no la reconoce en cada acto suyo, y vive como si viviera lejano de ella, y no recibiera el acto continuo de su vida, a pesar que lo recibe. De esta manera no se forma la santidad del vivir en mi querer, sino a lo más la santidad de las circunstancias. Así que se acuerdan de mi divina voluntad cuando las oprime una necesidad, un dolor, una cruz. Entonces se oyen exclamar, sea hecha la divina voluntad. Y en todo el resto de su vida, mi voluntad, ¿dónde estaba? ¿No estaba ya con ellas contribuyendo a todos sus actos? Estaba, pero no la reconocían. Sucede como a una madre que vive en su palacio, la cual ha dado a luz muchos hijos. Algunos de estos están siempre junto a la madre, la cual infunde en los hijos sus modos nobles, los nutre con alimentos delicados y buenos, los viste con vestidos decentes, les confía sus secretos y los hace herederos de sus bienes.
Se puede decir que la madre vive en los hijos y los hijos en la madre. Se hacen felices mutuamente y se aman con amor inseparable. Los otros hijos viven en el palacio de la madre, pero no están siempre junto a ella. Encuentran placer en vivir en estancias lejanas de la de su madre. Por eso no aprenden sus modos nobles, no visten con decencia, los alimentos que toman les hacen más mal que bien, y si alguna vez van a la madre no es por amor, sino por necesidad. Por eso, la gran diferencia entre uno y otro de estos hijos. Pero a pesar de todo esto, en el palacio de la madre viven el uno y el otro. Así es, todos viven en mi voluntad, pero solo quien quiere vivir de ella, vive en ella como hijo con su madre. Todos los demás, a pesar que viven en ella, ni siquiera la conocen. Otros viven como extraños, otros la conocen para ofenderla. Todo mundo ha vivido en la divina voluntad, todos. Esto es algo que a veces genera un poco de conflicto en las personas. Pensar que el infierno está dentro de Dios no es que el infierno esté en Dios en el sentido de que sea Dios. O sea, pongamos un ejemplo, un sol, en donde cada rayo de ese sol es un atributo de él. El sol sería Dios y cada rayo de sus atributos. Entonces, en un rayo estaría la bondad, en otro la misericordia, en otro el amor, en otro la justicia, en fin. La criatura es la que se coloca en los diferentes rayos. Si yo no quiero estar con Dios, no me satisface, no me place estar con Él, lo pienso que es opresor, pienso que no debo estar eh, atado a Él. Bueno, ahí estoy, pero estoy en el rayo de la justicia. Estoy recibiendo lo que mi voluntad quiere y la justicia divina le da a cada quien lo que merece y lo que quiere recibir. ¿Quién tomará la voluntad de Dios como una obligación? El cumplir la voluntad de Dios. Pero ¿quién la podrá tomar como vida, que es lo que estamos empezando a aprender, a escuchar, a desear? Entonces tenemos puntos básicos fundamentales. Es necesario para poder llegar a vivir en la divina voluntad, es necesario conocerla, porque cada verdad que nos da, es el compartirnos parte de lo que contiene esa verdad. Y una vez que entendamos lo que nos quieren dar, una vez que entendamos lo que esta divina voluntad nos va a proporcionar, en ese momento lo vamos a desear. Y si lo deseamos, lo vamos a pedir. Es necesario pedirlo. Segunda cosa necesaria, segunda necesidad, es, ¿cómo diríamos? Bueno, el hecho de saber que se puede tener. O sea, la seguridad de que si marchamos como se nos indica, lo podremos llegar a obtener. Y la tercera necesidad es que saber que Dios nos lo quiere dar. Así que son los pasos que hay que seguir para poder llegar a obtener este reino, ¿sí? Así que, ¿qué decirlo? Bueno, vamos a empezar y ojalá que de aquí en adelante siempre tengamos en la mente que es de absoluta necesidad conocer la divina voluntad, conocer que Dios puede y quiere
darla a las criaturas. Espero que sigamos en esta actitud, amigos míos. Hasta la próxima.